La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 21 de junio de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1857 cuando Karl Marx escribió una biografía de Simón Bolívar por encargo de Charles Dana, director del New York Daily Tribune. De manera bien reveladora, el texto pasó desapercibido casi por completo hasta el año 1934, en que fue incluido en la edición rusa de las obras de Marx y Engels. Desde 1937, la biografía de Bolívar apareció en la recopilación de artículos de Marx y Engels, conocida como la Revolución Española. Marx aparecía como muy crítico con Bolívar, al que calificaba como el canalla más cobarde, brutal y miserable, negándose a compararlo con Napoleón y señalando que era un equivalente de Suluk, el ridículo y sanguinario emperador de Haití. En 1951, el dirigente comunista americano William Foster comentó elogiosamente la biografía que Marx había escrito de Bolívar, coincidiendo con los historiadores soviéticos que, como Vladimir Miroshevsky, creían que la descripción marxista de Bolívar resultaba absolutamente acertada. De manera ortodoxamente marxista, Simón Bolívar no era sino un sujeto cobarde, tiránico y repugnante, al que solo la buena suerte y la ayuda de los ingleses le había permitido desarrollar su dictatorial carrera política. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la biografía que Marx escribió sobre Bolívar. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 2009, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó ante la Asamblea Nacional: por primera vez asumo el marxismo. Segundo, la declaración de Hugo Chávez resultaba como mínimo chocante, teniendo en cuenta su apelación continua a la figura de Simón Bolívar y el desprecio que Marx manifestó por este en su biografía. Tercero, así, Marx acusa a Bolívar de que, nombrado teniente coronel en el Estado Mayor y tras recibir el mando de Puerto Cabello, aunque los españoles estaban desarmados mientras que él disponía de una fuerte guarnición y de un gran arsenal, se retiró a su hacienda de San Mateo. Según Marx, este acontecimiento inclinó la balanza a favor de España y forzó a Miranda a suscribir el 26 de julio de 1812 el Tratado de la Victoria. Cuarto, también acusa Marx a Bolívar, junto a Casas y a Peña, de haber engrillado a Miranda y de entregarlo al español Monteverde, lo que provocó que Miranda muriera en España después de varios años de cautiverio. Quinto, tras indicar cómo Bolívar se proclamó dictador y libertador de las provincias occidentales de Venezuela, Marx señala que, como la mayoría de sus compatriotas, era incapaz de todo esfuerzo de largo aliento y su dictadura degeneró pronto en una anarquía militar. Sexto, Marx añade que al cabo de 3 meses Bolívar había perdido todo su prestigio y que cuando las fuerzas españolas se dirigieron contra él, tras una breve resistencia, huyó a Caracas. Séptimo, Marx indica además cómo tras la victoria española de 8 de agosto de 1814, Bolívar abandonó furtivamente a sus tropas y si no se perdió todo se debió a que Rivas, Páez y otros generales no emprendieron la huida como él. Octavo, no menos grave le parece a Marx que, a pesar de que Bogotá había capitulado, Bolívar permitió a sus soldados que durante 48 horas la saquearan. Noveno,
A continuación, Marx se detiene en cómo Bolívar fue derrotado vergonzosamente por los españoles solo porque se dejó llevar por su encono personal hacia el comandante de Cartagena en lugar de atacar Santa Marta. 10. Cuando en 1816 Bolívar, que había huido del continente, regresó, según Marx, volvió a dar muestras de su escaso valor. Citando a un testigo ocular, menciona cómo, enfrentado con tan solo 300 españoles, Bolívar perdió toda presencia de ánimo y, sin pronunciar palabra, en un santiamén volvió grupas y huyó a rienda suelta hacia Ocumare. Llegó a la bahía cercana, saltó del caballo, se introdujo en un bote y subió a bordo del Diana, dando orden a toda la escuadra de que lo siguiera a la pequeña isla de Bonaire y dejando a todos sus compañeros privados del menor auxilio. 11. Marx señala que después de este episodio, Piar lo amenazó con someterlo a un consejo de guerra por deserción y cobardía. 12. Marx relata a continuación que el 2 de enero de 1817 Bolívar proclamó que todos los poderes estaban en sus manos, pero 5 días después, tras ser derrotado por los españoles, volvió a emprender la huida. 13. Señala también Marx cómo Piar calificaba a Bolívar como el Napoleón de las retiradas y cómo éste se vengó logrando que lo fusilaran el 16 de octubre de 1817. 14. Marx narra a continuación cómo, pese a que disponía de 9.000 hombres bien armados y equipados frente a tan solo 4.000 españoles, Bolívar, a finales de mayo de 1818, había perdido una docena de batallas y todas las provincias situadas al norte del Orinoco. Una vez más, Bolívar emprendió la huida y se marchó en esta ocasión a Angostura. 15. Marx señala igualmente cómo en 1819 hubiera podido concluir la guerra con la victoria de los insurrectos de no ser por la incompetencia militar absoluta de Bolívar, y cómo en realidad fueron las tropas extranjeras compuestas fundamentalmente por ingleses las que decidieron el destino de Nueva Granada. 16. Marx acusa a continuación a Bolívar de haber podido aniquilar a las tropas españolas con sus fuerzas europeas, pero prefirió prolongar la guerra 5 años más. 17. Igualmente indica Marx que a pesar de que disponía de fuerzas holgadamente superiores, Bolívar se las arregló para no conseguir nada durante la campaña de 1820. 18. También Marx señala que la victoria de Carabobo se debió en realidad a la Legión Británica y que los últimos hechos de armas de 1821 fueron obra de Padilla y no de Bolívar. 19. La misma campaña de Quito es descrita por Marx como una campaña en que los pocos éxitos se debieron íntegramente a los oficiales británicos. 20. Durante las páginas siguientes, Marx describe las diferentes maniobras de Bolívar para verse consagrado como dictador mediante acciones como el Congreso de Lima de 1823, el decreto de 23 de noviembre de 1826 o la Convención de Ocaña de 1828. 21. Marx acusa a continuación a Bolívar de ejercer una especie de terror militar y relata cómo separó a Venezuela de Colombia para mantener su poder dictatorial. 22. Aún más dura que la descripción anterior es la manera en la que Marx caracteriza a Bolívar en las últimas páginas de su biografía. Lo califica literalmente como un personaje sombrío y feroz que tiene frecuentes y súbitos arrebatos de ira y entonces se pone como loco, que gusta de proferir sarcasmos contra los ausentes y no lee más que literatura francesa de carácter liviano. Sí señala Marx como virtudes de Bolívar que es un jinete consumado y baila valses con pasión. Oculta magistralmente sus defectos, posee un talento casi asiático para el disimulo y conoce mucho mejor a los hombres que la mayor parte de sus compatriotas. El retrato que Marx dio de Bolívar es sin ningún género de dudas demoledor.
cobarde, ambicioso, sanguinario, incompetente, traicionero, hipócrita, soberbio, practicante del terror militar y ansioso de convertirse en dictador, serían algunas de las notas que, según Marx, describen mejor su carrera, a la vez que señala que sus éxitos militares, bien escuálidos en general, se debieron fundamentalmente a las tropas europeas y en especial las británicas. Las únicas virtudes de Bolívar habrían sido montar bien a caballo y bailar con entusiasmo el vals. El juicio de Marx sobre Bolívar puede ser aceptado o rechazado, matizado o combatido, negado o abrazado. Pero no cabe la menor duda de que resulta absolutamente incompatible con el culto al libertador tan común en Hispanoamérica y, desde luego, no encaja con las proclamas de un movimiento como el bolivarianismo venezolano. En otras palabras, no se puede realizar una afirmación de fe en Marx y al mismo tiempo pretender que Bolívar fue un compendio de virtudes cívicas. O quizás sí quepa esa actitud, y sea en aquellos que ni conocen la biografía de Bolívar, ni han estudiado a fondo a Marx, o que aunque lo hayan hecho, o no se han enterado, no se quieren enterar, porque por encima de la coherencia intelectual y de la integridad personal, se encuentra la defensa de los intereses más bastardos. Ni más ni menos, por cierto, que lo que pasaba con Hugo Chávez y sigue pasando hoy con sus seguidores. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y, por cierto, hay una cantidad no pequeña que va a financiar algunos de los focos de corrupción de la dictadura chavista de Venezuela. Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.